cuando sabes que no es ahí, cuando no resuena contigo un sí enorme en mayúscula, es porque no es tu lugar. Bueno, el que sabe mucho de todo no sabe el final de nada. Falso. ¿Qué importa, amigos, si tienes 2, 3, 1, 4 profesiones, una profesión y 7 hobbies? Lo más importante siempre va a ser que tú te sientas fiel a ti mismo y a lo que tú eres, a lo que tú crees. Hello, bienvenido a mi primer capítulo de A Quien Me Escucha Podcast. Si estás aquí, seguramente este link te lo mandó un amigo mío, o eres mi amigo o eres mi familia. Pero de igual manera, no quiero dejar pasar esta oportunidad o este capítulo sin presentarme y hacer una pequeña introducción acerca de mí. Esto me hace recordarme que cada vez que nos preguntan quiénes somos, empezamos como tal cual loritos a recitar nuestro resumen para una entrevista de trabajo. ¿En qué universidad estudiamos? ¿En qué colegio fuimos? ¿Qué certificados tenemos? Y muchas veces se nos olvida que nos están preguntando realmente quiénes somos nosotros, en esencia. No qué cargo desempeñamos, ni qué títulos tenemos. Cuando preguntan quién es Andrea, o quién es Andrea Daniela, si me conoces un poquito más, o quién es Daniela, si me conoces muy íntimamente, son uno de los pequeños sobrenombres que tengo. Te das cuenta que va más allá de transmitir algo que va a ser calificado por un departamento de recursos humanos. Y con esto me refiero a que en mi caso, cuando me toca describirme a mí, lo primero que tengo que decir es que soy una persona completamente enamorada de la evolución, del crecimiento. La razón principal, y si ustedes se preguntan también, ok, Andrea, ¿quién eres tú? Y además, mi pregunta número 2 es ¿por qué estás haciendo un podcast? ¿Qué te llevó o qué te motivó a buscar un micrófono, a prender una cámara y a grabarte? ¿A hablar de qué y por qué? Y concatenando esas dos preguntas una con la otra, todo este path o todo este crecimiento y toda esta evolución me lleva a entender que estoy haciendo y estoy siendo una fuente de inspiración para mí misma, para ayudarme a tener ese empujoncito de crecimiento personal, a que con mi experiencia, con mis desaciertos, con mis aciertos, con mis errores, con mis hazañas, con todo lo que he vivido hasta ahora, pueda llegar a muchas personas y a la persona más importante, sobre todo, a mí. Volviendo otra vez a quién es Andrea. Andrea es una persona que se describe a sí misma como un ser humano vulnerable, sensible, que está todo el tiempo en búsqueda de que su palabra, de que su comunicación llegue a muchos lugares. Y cuando hablo de eso, tengo que empezar a decir que desde que soy pequeña, si estás aquí, me conoces desde que soy niña y desde que empecé al colegio y que era tu contrincante número 1 en cuanto a presentación existiera y en cuanto a exposición nos tocara presentar, te darás cuenta que fui una comunicadora nata desde el día 1. Ahí tengo que introducir, sin lugar a dudas, a mi padre, que por mucho tiempo y hasta el sol de hoy ha sido un ejemplo maravilloso de la comunicación, de lo bonito que es transmitir. Y transmitir, lo digo porque muchas veces hablamos, muchas veces tratamos de comunicarnos, pero no nos damos cuenta que en ese intercambio de palabras también ocurren otras cosas para que la persona que nos está escuchando muchas veces pueda entendernos. Recuerdo de niña tener conversaciones largas con mi padre y siempre llevarme una pregunta que tenía una respuesta que me podía dar solamente yo. Y a él le agradezco y le debo esta vena que tengo y esta necesidad que tengo de todo el tiempo estar contribuyendo a la comunicación, a transmitir, y no transmitir por transmitir, a transmitir cosas que realmente me muevan. Y así rápidamente me muevo a comentarles y a contarles, yéndome a mi parte de resumen amarillo, a lo que le llega a la hoja de recursos humanos, que mi primera profesión o de lo que me gradué en la universidad fue de abogado, estudié Derecho y estudié Derecho porque, y ahí me voy a detener un poquito, porque realmente yo quería estudiar
diplomacia, estudios internacionales, porque en mi cabeza yo iba a ser una de estas personas que con la comunicación iba a llevar o a poner un granito de arena para cambiar al mundo y hacerlo un poquito mejor. Dentro de mis cosas o de mis ideales o de las cosas que yo tenía pensadas, siempre como que visioné tener esta participación en alguna organización que me ayudara a hacer o a dejar este mundo de alguna manera distinta, ¿no? Y lo conversaba con una amiga hace unos días y le decía, yo creo que estamos evolucionando tan rápido y el ser humano sigue pensando y sigue actuando y se sigue comunicando de la misma manera que hace cientos de años y que hace siglos. Y la razón por la cual esto está sucediendo creo que no va más que se nos olvida que la comunicación es fundamental para llevarnos a cualquier lugar, ¿no? Pero asertiva, a una escucha activa, en que está bien hablar, pero también es importante saber cuándo ponerte en el lugar de escuchar. Y con el transcurso del tiempo, después de haberme graduado de la universidad, teniendo el ejemplo de mi padre que les comento, pues decidí hacerme coach de organizaciones. ¿Cómo se come eso más allá o de cualquier título técnico? Es precisamente poder llevar y poder comunicar a través de cualquier posición que tengas y cualquier rubro de compañía, una comunicación asertiva, buscando siempre las respuestas dentro de ti. Y creo que eso fue lo más fascinante que descubrí, o fue de lo que me llevé de esta parte de mi resumen amarillo o de esta parte de mi resumen profesional. Tuve la oportunidad, después de la universidad, de vivir en 2 países distintos. En el primero, tratando de buscar como un desarrollo de esa carrera. Y cuando ya estuve ahí y cuando me metí en todo el papel y dije, no, ¿saben qué? Esto no es lo mío. Yo quiero algo más artista y más bohemio. Porque además, les comento, que dentro de toda esta vena de comunicación, al mismo tiempo también tenía como una pasión muy grande por todo lo que se transmitía a través también del arte, ¿no? Desde pequeña tuve mucho arraigo a todo lo que era baile, a todo lo que era pintura, a todo lo que era, de alguna manera u otra, demostrar sentimientos y emociones. Y ahí voy a mi otra tercera profesión, que esta sí no la estudié en la universidad, creo que me la atribuí a mí misma y la he desarrollado empíricamente todos estos años, que fue esta realización de querer estar comprometida con mi crecimiento personal, con el desarrollo, entender el porqué de mis emociones, el porqué de las cosas cuando me pasan, cómo reacciono, cómo las llevo, cómo no las llevo. Y me hizo pensar y me hizo darme cuenta que además, a mi alrededor, tenía una comunidad chiquitica, pequeña, que eran familia, amigos, conocidos cercanos y gente con la que yo de alguna manera u otra siempre interactuaba, que venían a mí a contarme algo que le pasaba en su vida o a pedirme alguna referencia o a preguntarme cómo yo hacía X o Y, Z cosa. Y entendí que me movía también y me daba mucha felicidad el dar y el poder servirle a los demás como instrumento para hacer su vida de alguna manera un poquito mejor de lo que estuviesen pasando en ese momento. Entonces, complementando este journey que les estoy diciendo o este cuento que les estoy contando de mí, dije, independientemente de lo que te dediques, y es al mensaje que voy cuando les hablaba al principio de que estamos acostumbrados a presentarnos como si fuera nuestro resumen de trabajo, independientemente de lo que te dediques, lo importante es que lo que tú eres en esencia siempre va a justificar o va a hablar de lo que tú te dedicas. Y tiene mucho sentido. Y te vas dando cuenta que en la vida, además, a través del tiempo, tienes la oportunidad de no solamente tener una profesión, de no solamente dedicarte a una sola cosa, de no sentir una sola pasión. Y eso es completamente lo que me ha pasado a mí. Y creo que es una de las razones por las cuales estoy hoy aquí haciendo este podcast, haciendo este video y comunicando y tratando de llegar a consolidar una comunidad distinta que como yo tenga esa venita de ser mejor,
de contribuir, de ayudarnos, de acompañarnos en el camino. A veces cuando pensamos que estamos ayudando más a otro que a nosotros mismos, yo siempre me retrotraigo a pensar que no hay más ayuda que la que te das a ti mismo ayudando a otro. Y es bonito entender cómo funciona, es bonito entender que estamos en un camino que es un sub y baja completamente, que a través de las experiencias, de las referencias, de las personas que a lo mejor están en un lugar donde tú quieres llegar a estar, te das cuenta que esas vivencias te enriquecen y te enriquecen no solamente lucrativamente o financieramente o porque te convienen, te enriquecen el alma, te enriquecen por dentro, te enriquece ese crecimiento que yo creo que es el único que te va a acompañar para siempre. Entonces, volviendo a mí y a quién soy yo, solo mi introducción va más allá de lo que ustedes puedan ver a través de estos capítulos. Mi introducción va a ir más allá de lo que pueda decir mi currículum. Mi introducción va más allá de lo que a lo mejor hoy solamente les esté transmitiendo. Yo quiero ser un instrumento a través de esta plataforma para la comunidad que creemos, para que sea una retroalimentación, para que aprendamos juntos en este camino, tanto ustedes de mí como yo de ustedes. Y cuando hablo de esto, es innegable hablar también de mi madre, que ha sido pieza fundamental para mí en mi vida. Los que son amigos lo saben, una mujer llena de millones, pero cuando se los digo de millones de virtudes, creo que me quedo corta. Y una de las cosas que le debo, y por lo cual estoy sentada también hoy aquí, y creo que es una de las primeras que más le reconozco y me paro a aplaudirle, es la disciplina y el coraje con la que ella hace lo que sea que se proponga en la vida. Se los prometo que lo que sea. La he visto pasar y transitar por muchos cambios, por mucha evolución. Los dos, tanto mi padre como mi madre, me han enseñado a que lo que sea que quiera hacer, si lo haces con amor, si lo haces con pasión, si lo haces con entrega, si lo haces con disciplina, todo va a valer la alegría. Porque la pena valen las cosas cuando no las haces con cariño, cuando transitas por lugares donde no te sientes cómodo, cuando sabes que no es ahí. Y cuando sabes que no es ahí, cuando no resuena contigo un sí enorme en mayúscula, es porque no es tu lugar, porque es un no. Y muchas veces nos envolvemos en tratar de encajar en un patrón de sociedad, nos envolvemos en tratar de ser el ideal de alguien, nos envolvemos en tratar de competir con el que tenemos al lado, cuando la única competencia, se los prometo, que en verdad existe y que además es la más sana que puede haber, es la que tienes contigo mismo, con la versión tuya de ayer, con la versión tuya de hace, 15 minutos. La única o la diferencia que nos hace de estar en un lugar más adelante del que estamos ahorita es una decisión. Y por esa decisión creo que todos vivimos. Cuando entendemos cuál es nuestro propósito, cuando entendemos cuál es nuestro call, cuando entendemos qué es lo que nos está motivando, que además a través del tiempo tienes derecho a que sea distinto. Tienes derecho a que además hoy estás dedicado a ser instructor de natación, pero te diste cuenta que cuando te involucraste más con niños dando clases, te interesaste más por el tema de educación a niños y ahora quieres ser maestro. O te diste cuenta que tengo una gran amiga que siempre hablamos de que ella tiene múltiples profesiones y yo tengo múltiples profesiones y que somos unas toderas, pero al final del día, por un precepto también de programación como, bueno, el que sabe mucho de todo no sabe el final de nada. Falso. Yo creo que más allá de buscar saber mucho de todo, es ser una persona que tiene, o por lo menos va más allá de solamente lo que un solo estándar te quiera decir. Y ella siempre me dice, es imposible porque yo no puedo maquillar y yo no puedo llevar números y yo no puedo
cocinar y yo no puedo, porque ¿qué voy a poner en mi bio de Instagram? Porque soy demasiadas cosas que no tienen una que ver con la otra. Y yo siempre le digo, eres demasiadas cosas porque eres demasiado tú. Porque te has permitido desarrollarte a ti, porque has creído en ti, en todas tus versiones, en todas tus posibilidades, porque no eres una sola cosa, porque no eres una sola persona que tiene una decisión al final del día, cuando tú te das cuenta que puedes transitar la vida ligero, haciendo lo que tú quieres, y pueden ser muchas cosas, pero eso está bien contigo, resuena bien contigo, te hace sentir bien a ti. ¿Qué importa, amigos, si tienes 2, 3, 1, 4 profesiones, una profesión y 7 hobbies? Lo más importante siempre va a ser que tú te sientas fiel a ti mismo y a lo que tú eres, a lo que tú crees. Y cuando vives en ese estado de mente, te sientes hasta mucho más sabroso, te sientes mucho mejor. Te permites ver la vida desde otras perspectivas. Y creo que eso es una de las cosas que también me encantaría desarrollar aquí entre nosotros dos, o entre nosotros tres, o entre nosotros cientos de miles, ojalá que seamos muchos, es esa sabiduría que vas desarrollando con el conquistar tu mundo interior, con el saber que la educación más grande que te puedes dar es la que viene de adentro hacia afuera. Con que independientemente de lo que quieras hacer o lo que quieras estudiar o las millones de veces que te quieras reinventar, te sientas con la capacidad y con la sanidad mental, emocional y del alma que necesites. Entonces, volviendo a ya nos pasamos de mi resumen amarillo a este resumen un poco más en el área interna, espiritual, soy una persona completamente comprometida a mi evolución. Creo que una de las cosas más bonitas de las que he descubierto en los últimos años es que tengo la capacidad de ser lo que yo quiera hacer. Y cuando tú decides qué quieres ser o qué quieres hacer, tu vida, las cosas que van a tu alrededor, quien va vibrando y orbitando alrededor de ti, también van llegando justamente a la misma vibración. Yo les puedo decir hoy que estoy grabando esto en la sala de mi casa y que no tengo una persona a mi alrededor o conocida que no me haya dicho qué estás esperando para grabar tu podcast, qué estás esperando para encender la cámara, para agarrar el micrófono que tú quieras y empezar a hablar, porque nosotros sabemos que eso es lo que tú quieres hacer desde hace mucho tiempo. Y no saben, eso me llena de mucha emoción y me hace sentir muy bien, porque yo hace un tiempo atrás podía decir que más bien tenía mucha gente a mi alrededor que me iba a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo un podcast? ¿Porque te quieres hacer famosa? ¿O por qué estás haciendo un podcast? ¿Porque tú crees de qué vas a hablar? ¿O para qué? Si eso no te va a generar ninguna remuneración económica. O you name it. Me iban a dar 1.000 millones de excusas para criticar lo que yo quería hacer. Y hoy me siento muy contenta y me siento muy feliz de estar aquí y de además tener una red de apoyo y además tener personas a mi alrededor que no es que solamente crean en mí, porque si bien es cierto es importante tener personas que crean en ti en tu alrededor, lo más importante es lo que creas tú de ti. Pero además de todo esto, on top of that, no existen, porque no me relaciono con personas que no apuesten por mi bienestar. No me relaciono con personas que no apuesten por que yo me sienta bien haciendo lo que yo quiero hacer. Al contrario, tengo a mi alrededor muchas personas que las locuras que más se me puedan ocurrir, ellos van a estar ahí y van a estar conmigo supporting myself. Que les digo que llegué ahí con trabajo, con crecimiento, y no por los demás, sino por mí. Otra vez les refuerzo, y creo que esto es como que la reflexión del episodio de hoy, más allá de que conozcan un poquito más de mí, es otra vez que nosotros en nuestras manos siempre tenemos la decisión de qué va a suceder con nuestras vidas, cómo va a ser esa vida. Y si tienes oportunidad,
2 o 3 tips que les puedo decir hoy. Agarra un cuaderno, agarra una hoja de papel y un lápiz y escribe detalladamente cómo quieres que sea esa vida, cómo quieres que sea esa casa, cómo quieres que sea esa pareja, cómo quieres que sea ese amor bonito, cómo quieres que sea tu familia, cómo quieres que sea tu profesión, cómo te ves a ti mismo. Y cuando tú empiezas a darte cuenta el poder tan grande que tiene esa manifestación, cuando tú empiezas a dar cuenta de lo que tú crees, lo que tú puedes crear en tu cabeza, cómo lo puedes al mismo tiempo materializar, sin desesperarte, con disciplina, confiando en ti, confiando en el universo, confiando en tus creencias, poniéndole fe y haciéndolo bonito, se los prometo que es game changer. O sea, tu vida cambia. Y no es mágico, ojo. Y no es que soy una persona completamente... no, bueno, ella piensa que esto es Disney y que sí, bueno, si fuera tan fácil todos tendríamos una vida ideal. Pero ¿para qué queremos una vida ideal también, no? Primero, boring. Nadie quiere una vida que no tenga esos upside down, porque eso es lo que te hace estar alive, eso es lo que te hace sentir vivo, ¿no? Eso es para lo que estamos aquí. En mi perspectiva, para eso venimos, a evolucionar, a trascender, a vivir. Este plano terrenal es para que tengamos oportunidades, para que tengamos challenge, para que vengamos a darnos cuenta, a despertar y a trascender todo lo que queramos tener. Entonces, cuando haces las paces con eso, que no hay una perfección, que no hay un estado de felicidad lineal, que son momentos que tú decides tener y que además que cuando confías, te sueltas y fluyes, la vida te brinda, te das cuenta que eso te permite simplemente viajar más ligero, estar más tranquilo. Hace 2 días le decía a una persona muy importante para mí, que me ha acompañado por no sé cuántos años ya, que yo sabía que identificar cuando estabas con la persona ideal o cuando estabas en el lugar indicado era un indicador de que tu sistema nervioso se sentía calmado, en paz, bien. Ni muy arriba, ni muy abajo, ni muy a la derecha, ni muy a la izquierda. Te sentías tranquilo, sentías que tenías ese estado dentro de ti de gratitud, de felicidad, pero sin ningún sobresalto. Y que era perfecto en nuestra imperfección. Y cuando llegas a esos puntos y puedes como elegir qué va a pasar después, cuando puedes y tienes la decisión y tomas el timón, te das cuenta que todo va mucho más acorde a esa vida que imaginaste en tu cabeza, a esa vida que manifestaste en un trozo de papel y en un lápiz, a esa vida que idealizaste o que diste gracias porque la tenías cuando no la tenías y la creaste. Y creo que eso es parte de esta carrera con nosotros mismos, ¿no? De este trascender, de darte cuenta, darte cuenta. Y la razón por la cual este podcast se llama Quien me escucha, cuando estaba debatiendo en cuál iba a ser el nombre, yo decía que hay muchos mensajes, hay muchos autores de libros, hay muchos podcasters, hay mucha gente con mucha información allá afuera, pero que definitivamente las personas que se iban a conectar conmigo y yo, a su vez, con quien me escuchase, íbamos a hacer ese meant to be, ese necesario para. Nada pasa, y yo soy fiel creyente de esto, y esto creo que también me define y es importante que lo sepan, de que nada es una casualidad. Todo es una causalidad de lo que tenía que pasarnos en nuestra vida. Nada pasó porque sí, y todo lo que no pasó, pasó porque tenía que suceder.
Y cuando haces también las paces con eso, cuando tu confianza en ti mismo llegue trasciende esos niveles, dices, wow, me siento feliz. Para mí eso es la felicidad. Para mí también ese es el éxito. Transitar en ese camino sabiendo que estás dando pasos firmes a tus convicciones, a lo que tú crees, independientemente de lo que sea. Nos enfocamos muchas veces, y yo lo pienso, y lo hablo con mis amigas, en el destino, en la meta, en qué tenemos que hacer para llegar hasta ahí, cuando no nos damos cuenta que se nos está yendo el presente, el disfrutar del hoy, de la hora, de la preparación, y tomárnoslos con esa misma disciplina y con esa misma efusividad. Aprender a disfrutar el navegar en el hoy. Regalarte todos los días de tu vida el presente. Porque estás aquí hoy. Porque además tienes todas las capacidades de ser la mejor versión de ti mismo a cada segundo. Ni siquiera días. Cuando comenzamos un régimen alimenticio, la nutrición es otra parte de mis amores empíricos. También es algo que les tengo que confesar. Desde niña siempre tuve como esa fascinación. Recuerdo llamar a mi abuela muchas veces a la misma hora. Y casuísticamente era como la hora del almuerzo, después de llegar del colegio, solo para preguntarle, por supuesto para saludarla, pero solo para preguntarle qué había preparado de comer, qué iban a comer hoy allá en su casa. Y tuve como esa curiosidad y esa vena de tanto cultural como también de qué alimentos comes, cómo los preparas. Siempre me encantó la cocina. Y porque nací así, porque sería mentira decirles otra cosa, me encantaban y me bautizaron en mi casa como The Queen of Salad. Yo era la reina de las ensaladas. Me encantaban los vegetales, me encantaba una lechuga, me encantaba una aceituna, me encantaban todas estas cosas que además, con un metabolismo tan acelerado como el que yo tenía, que en otro capítulo lo hablaremos, que no siempre es felicidad, porque hoy en día dirían, oh, wow, yo quiero ser como tú, que tomas agua y no engorda, pero en una época de mi vida no fue tan placentero. Pero para otro día dejamos ese cuento, que además está bastante bueno y me define mucho, porque parte de lo que me hizo tener que crecerme ante quizás comentarios no tan positivos viene de allí. Pero volviendo al tema de la nutrición, aprendí a todo esto de combinar alimentos. Mi madre es una chef increíble, mi padre cocina también buenísimo. En mi casa siempre hay buena comida, se los prometo. O sea, si tienes la oportunidad en algún momento de comer en mi casa, no los defraudará nada. Yo no he probado todavía una sola cosa que mi mamá no haga bien o que mi papá no se defienda o que, bueno, ya yo hoy en día, por todo lo que me gusta, pues también, ¿por qué no? También se me da. Entonces, crecí con todo este tema de preocuparme por mí, de entender el porqué de los alimentos, de la nutrición, de cómo venían, los beneficios que nos daban, todo lo que nos otorgaban. Y también con estas programaciones de que a mi alrededor siempre, como me imagino que en el de muchos de ustedes, está el típico, bueno, comienzo el lunes la dieta. No le voy a comenzar hoy porque, bueno, ya hoy es viernes y viene el fin de semana. O ya hoy ya es mitad de semana. Entonces, ¿por qué no? La comienzo el lunes. Y nos acostumbramos, mientras crecemos, a postergar cosas que son importantes para nosotros. A dejar para después lo que ¿por qué no hago desde hoy? Y así pasa también con la evolución interna, con el crecimiento personal, con la responsabilidad afectiva, con todas estas cosas que nos mueven. Bueno, mejor voy mañana. No, mejor lo comienzo después. Tal vez ahorita no tengo el dinero suficiente, no voy a invertir en una terapia porque ¿para qué? Prefiero, porque el fin de semana voy a salir y a playa, olvídalo. Y sin querer se vuelve un hábito cero saludable y cero que te sume el dejar para después las cosas que son importantes para ti hoy. Y les digo esto porque también cuando
te das cuenta que tus small habits o tus pequeños pasos que haces todos los días son eso que te acerca a la versión que tú quieres ser. Dices, ¿sabes qué? No voy a seguir saboteándome. Y ahí entra para mí la palabra del momento. Y la palabra del momento porque se debería hablar más de esto. Somos nuestros principales enemigos por naturaleza. Porque cuando desde el que mundo es el mundo y la época que teníamos que defendernos de si nos comía un tigre o si nos perseguía un rayo en una tormenta, pues el ser humano tuvo que empezar a desarrollar esos mecanismos de defensa que hoy en día no es una tormenta, se llama ansiedad, que no es un tigre, se llama ataques de pánico. Entonces, estamos todo el tiempo como que postergando las cosas que realmente nos van a acercar a nuestra mejor versión o a la versión que nos funciona a nosotros últimamente, porque también hay que decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, dependiendo de la perspectiva que lo veas y dependiendo tu historia de vida, tu anécdota, tu vivencia. Lo que está bien para ti probablemente para mí es una locura y lo que a lo mejor a ti te funciona, a mí no me funciona. Entonces vamos creando esta idea de nosotros, yo digo siempre una idea del público, lo que vendemos y una idea interna que normalmente o pocas veces va concatenada cuando no haces este trabajo del que estamos hablando. Y para mí es importante, y con esto creo que me despido hasta el episodio número 2, decirles que la única razón, o para mí una de las razones más importantes por las cuales este tipo de cosas tienen que suceder. Para mí hoy, Andrea, es este podcast. Para ti mañana es ese libro que no has sacado o es ese programa que querías vender de pilates que no has hecho o es ese producto al cual tú quieres comercializar y crees y no te has atrevido. La diferencia de que estemos logrando las cosas que queremos en nuestra vida o no, simple y llanamente nos dividen de pequeños hábitos, disciplina, decisión y autoconocimiento. No nos sigamos saboteando. Me lo digo a mí y se los digo a ustedes. Muchísimas gracias por escucharme, por haber sido parte de este primer capítulo, por confiar en mí, por hacerme a mí, creer en mí. Y bueno, los veo en 10 días. Voy a tratar de verdad de hacer esto lo más disciplinadamente posible y seguir compartiendo este journey con ustedes. Gracias.